Un muy pero muy feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy vamos a estar estudiando justamente la segunda parte de la línea del tiempo del fin. Vamos a profundizar justamente desde el cierre del tiempo de gracia hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero antes, como siempre, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos pueda guiar y podamos entender este mensaje. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra y el Espíritu de profecía de manera libre, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar para poder entender y prepararnos para el pronto regreso del Señor Jesucristo. Te lo suplicamos humildemente todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar justamente la segunda parte de la línea del tiempo del fin y simplemente vamos a repasar lo que vimos en la clase anterior, que la línea del tiempo comienza desde hoy hasta el fin del tiempo de gracia. Hemos visto todos estos puntos, ustedes pueden buscar, no voy a repasar todo, simplemente vamos a pasar de forma rápida lo que hemos aprendido, ¿sí? Hemos visto que estamos hoy parados justamente en el tiempo y los desastres naturales se van incrementando continuamente. Esto no está frenando, no está parando en todo el mundo, y tampoco la maldad. Esto se está desatando de forma muy rápida y los desastres naturales también. Eso va a provocar que se imponga la ley dominical primero en los Estados Unidos y después en todo el mundo. Eso va a ser la triple alianza. El protestantismo, romanismo papal y el espiritismo se van a unir justamente, y eso va a provocar justamente la ley dominical y se va a imponer por ley el guardar el día domingo. Todo ese tiempo va a comenzar con un proceso de sellamiento. Empieza por la iglesia, empieza por los pastores de alto rango, después los pastores que están trabajando en los distritos, y después desciende a los ancianos, a los líderes de iglesia, y finalmente llega a los hermanos. Y uno puede preguntarse por qué. Porque cuanto más alto tenga cada uno, tiene que responder a Dios. Más luz nos ha dado Dios. Por eso el proceso de sellamiento empieza por la iglesia. Justamente es el juicio de los vivos en ese momento. Y todo lo que son sellados van a recibir el Espíritu Santo, que es la lluvia tardía, el fuerte pregón. Y ese es el momento de huir de las grandes ciudades. Repito, de las grandes ciudades. Mientras tanto, las plagas van a ser mitigadas por la gracia de Dios, pero se van a ir incrementando los desastres naturales. En ese periodo, justamente, que va a durar hasta el fin del tiempo de gracia, va a haber mártires. Hay miles y millones de personas que van a dar su vida por seguir al Señor Jesucristo. Ese es el pequeño tiempo de angustia, y ahí se va a aparecer los demonios como seres queridos. Eso lo hemos visto en la clase anterior, así que les invito a que puedan justamente buscar y repasar o aprender justamente todas estas cosas que acabo de mencionar. Pero ahora sí vamos a comenzar justamente desde el fin del tiempo de gracia hasta la segunda venida de Cristo. Vamos a ir viendo qué va a ir sucediendo. En ese periodo va a haber hambre de la palabra de Dios y no la van a hallar. Eso justamente está en Amós 8, 11 y 12. Dice así: y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes en el mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Van a buscar a Dios, supuestamente, ¿no? Pero no lo van a encontrar, porque Cristo terminó su obra en el santuario celestial. Se cerró la gracia. Ya no va a seguir avanzando con eso. En Proverbios capítulo 1, versículos 24 al 31, dice lo siguiente, y presten atención, es muy interesante. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escondieron el temor de Jehová. Eso es interesante, esa palabra temores, yaré en griego, en hebreo, perdón, es yaré en hebreo, y es
reverencia, respeto sería, y no escogieron la reverencia de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Noten, ha llegado un tiempo en la historia que ya, al margen que busquen a Dios, no lo van a encontrar, porque ya, como dije recién, Cristo terminó su obra en el santuario celestial. En Maranata capítulo, o mejor dicho, en la página 269, párrafo 4 dice: quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados, es decir, turbados de un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca de la palabra del Señor. Dijo el ángel: no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. ¿Qué nos darían por oír una palabra de aprobación de parte de Dios? Noten, están buscando, pero ya no pueden hacer nada. Hay hambre en la tierra, dice, pero no de pan y de agua el hambre, ni sed tampoco, sino de oír la palabra de Dios. Y está repitiendo lo que dice Amós justamente en la G de White en este libro, Maranata. Qué interesante, ¿no? Se viene un tiempo justamente muy complicado. Ahora, desde que del fin del tiempo de gracia es el gran tiempo de angustia. Y vamos a leer justamente esto que se encuentra en Daniel capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, y Miguel es otro nombre de Cristo. ¿Quién es como Dios? Es una pregunta. ¿Y quién es como Dios? El mismo Dios, Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escritos en el libro de la vida, en este caso es. Y será tiempo de angustia, dice, cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra. O sea, Cristo deja de interceder. Ya no va a estar intercediendo por el mundo, y va a ser un gran tiempo de angustia que vamos a ver más adelante. En Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es lo que se viene, un gran tiempo de angustia, una gran tribulación que nunca hubo en la tierra. Eso es lo que está diciendo. Otra vez en Maranata, en la página 263, párrafo 2, dice: cuando él abandone el santuario, las tinieblas volverán a los habitantes de la tierra. Noten, cuando Cristo termine su trabajo en el santuario celestial, las tinieblas van a envolver a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes, empedernidos, insensibles sería. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Noten, terminó el trabajo, la paciencia de Dios, ha concluido, y está bien en hacerlo. Tiene que haber un tiempo que tiene que terminar todo eso, pero Dios, obviamente, antes de eso estuvo llamando a todo el mundo a que lo acepten, y cada uno en forma individual busca a Dios, y Dios no lo obliga a eso. Sigue diciendo: los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones mundanas, todos los elementos de contienda se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Noten, el mundo entero va a estar envuelto en una ruina espantosa. Eso es lo que se viene, porque Cristo deja interceder por nosotros. Ahora, en ese gran tiempo de angustia que va a pasar, justamente van a caer las 7 últimas plagas, que está justamente en Apocalipsis capítulo 16. Y la primera plaga es úlceras malignas. Y Cristo dice: hecho es. Muy interesante, vamos a leer justamente Apocalipsis 16, los versículos 1 y 2 de la primera plaga. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una
úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Importante, viene una úlcera maligna y pestilente. ¿A quiénes? A los que rechazaron a Cristo. En vez de guardar el día sábado, han guardado el domingo y Dios les llama y ellos toman la decisión final. En el conflicto de los siglos, la página 671, párrafo 2 dice: entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y una gran voz dirá, y con gran voz dirá: hecho es, se terminó. Eso es lo que está diciendo. Hecho es, y cae la plaga, la úlcera maligna y pestilente. La segunda plaga es el mar se convierte en sangre. ¿Sí? Miren lo que dice justamente Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Es decir, todo lo que hay en el mar se van a morir porque es sangre justamente. Y se están muriendo, noten, personas y animales. Ahora, la tercera plaga justamente cae sobre los ríos. O sea, los ríos se convierten en sangre. Miren lo que pasa justamente, Apocalipsis capítulo 16, 4 al 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Noten, cayó sobre el mar, ahora sobre los ríos. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras y el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que decía que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Noten, todas estas plagas vienen, ¿sí?, porque han perseguido al pueblo de Dios. El versículo 6 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Entonces ellos mataron, corrió sangre, les da de beber sangre, pues se lo merece, dice justamente. Interesante lo que pasa en este periodo, entre la tercera y cuarta plaga, ¿sí?, se impone el decreto de muerte. Se impone un decreto de muerte. Noten, se da la ley obligatoria hasta que cuando se cierra la gracia y después la gracia, entre la tercera y cuarta plaga va a caer justamente, se va a imponer, mejor dicho, el decreto de muerte, y es el momento de huir de las ciudades pequeñas o de las pequeñas ciudades. Muy interesante lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Bien, Maranata capítulo, o mejor dicho, página 266, párrafo 1 y 2 dice: cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Esos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. O sea, Cristo deja de interceder, sus ángeles también, obviamente, porque lo están protegiendo, y ahora Satanás tiene el poder completo. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 últimas plagas, las 7 postreras plagas. Estas enfurecían a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaban que habríamos traído los juicios de Dios sobre ellos y que si pudieran raernos de la tierra las plagas, se detendrían. Se promulgará un decreto para matar a los santos, lo cual los hará clamar día y noche por su libramiento. Ese será el tiempo de angustia de Jacob, justamente en este proceso. A partir de ahí comienza la angustia de Jacob. Y esto justamente va a pasar con los hijos de Dios. Ese es el momento de huir de las pequeñas ciudades. Evento de los últimos días, en la página 264, párrafo 1, dice lo siguiente: cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, guardan el sábado, suspendan la protección y las garantías del gobierno y abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se
unirá en grupos para vivir en lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugios en puntos de difícil acceso en las montañas. Miren lo que está diciendo el Espíritu de Profecía. ¿Dónde van a ir a vivir? Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y esclavos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Miren lo que va a pasar, lo que van a estar vivos, van a estar en servidumbres. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y de sed en sombríos y repugnantes calabozos. Noten lo que va a pasar. Eso todo lo que va a pasar a acontecer. Los que están viviendo en las ciudades tienen que salir a pequeñas ciudades antes de, obviamente este proceso es antes del cierre de gracia, pero cuando se cierra la gracia, justamente van a tener que salir de las pequeñas ciudades e ir justamente al campo a vivir. Ahora, después de la tercera plaga, obviamente viene la cuarta plaga, que es el calentamiento del sol. Dice en Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tienen poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle. Noten, va algo sumamente grande. Ahora, después de esto viene la quinta plaga, que son tinieblas. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Lo que va a pasar, esto ya va a ir justamente donde está la bestia, los va a cubrir de tinieblas. Es el trono de la bestia, está diciendo justamente. Ahora, viene la sexta, que es el Armagedón, el secamiento del río Éufrates. Y esto lo pueden justamente, es la caída de Babilonia en ese punto. Y está en Apocalipsis capítulo 18, no vamos a estudiar todo, pero justamente está hablando de eso. Ahora, en Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16, justamente es la sexta plaga. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Acá es la caída justamente de Babilonia. Va al trono, dice justamente. Ahora, después de esto viene la séptima plaga y la última, que es granizo. Y ahí justamente la gran voz del cielo que proclama: hecho está. Es la misma que al principio, hecho es, y ahora dice hecho está. Justamente está en Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está, se terminó. Hecho está cuando terminó su obra de intercesión y caen las plagas, y cuando termina la plaga dice: hecho está también. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Muy interesante acá, dice, un enorme granizo como de un talento, y solamente les digo esto, que un talento son 34 kilos. Un granizo pesaba 34 kilos. Imagínense lo que ocurrió entonces. Es interesante esto. Ahora, no son universales estas 7 últimas plagas, porque si fueran universal una simple plaga,
moriría todo el mundo. Esto va a suceder en diferentes partes del mundo. Esto justamente está en Conflicto de los Siglos en la página 687, párrafo 1. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Lo está diciendo claramente Elena de White. Las 7 últimas plagas no son universales, ¿sí? Si fuera universal sería destruido todo. En ese periodo no hay mártires. Justamente desde que se da la ley dominical hasta el cierre de gracia sí va a haber mártires. Y hay muchos que se van a transformar justamente al ver cómo esas personas mueren dando su vida por Cristo. Justamente en Conflicto de los Siglos, en la página 692, párrafo 2, dice lo siguiente: si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya, como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Noten, en este momento ya se tomó la decisión. Ya aceptaron o rechazaron a Cristo. Los que rechazaron a Cristo, ya predicarles no tiene sentido. Eso es lo que está diciendo básicamente. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que estos ya no se dejan oír. Si los justos cayesen entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. Sería un triunfo para Satanás y va a estar gobernando Satanás. Interesante justamente en este proceso que estamos hablando de Satanás. Satanás se hará pasar por Cristo en este periodo. Solamente les digo esto, busquen en YouTube, me gustaría saber, es un programa que está el pastor Esteban Bor, y justamente el tema 146, que de título tiene ¿personificará Satanás a Jesús antes o después del cierre de gracia? Y explica justamente el pastor Esteban Bor que después del cierre de gracia Satanás se va a aparecer, literalmente. Antes no se va a aparecer. Se va a aparecer como un ser querido y los demonios. Pero acá sí va a aparecer Satanás, y presten atención lo que dice acá. No vamos a leer todos estos versículos de Mateo 24, 23 al 36. ¿sí? Acá está diciendo todo lo que va a pasar. Ustedes los pueden leer. Y vamos a justamente el Conflicto de los Siglos. En la página 682, párrafo 1 dice: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará por el Cristo. Va a hacerse el Cristo. Escuchen bien, hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador sumirá que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción del Hijo de Dios de San Juan en el Apocalipsis. Eso está justamente en Apocalipsis 1, 13 al 15. La mayoría que lo rodea superará cuanto hayan visto los ojos de los hombres. O sea, la gloria que se va a ver de Satanás va a ser grande, y entonces todos van a estar: wow, vino Cristo, vino Cristo. El grito de triunfo repercutirá por los aires: Cristo ha venido, Cristo ha venido. Eso es lo que va a decir el mundo. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos, y escuchen bien, y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaban en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido, es decir, desleal carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Es decir, el mismo Satanás va a hablar de forma como hablaba Cristo, va a hacer milagros, etcétera, 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 y va a terminar diciendo: yo morí el día viernes, descansé el sábado y resucité el primer día, el domingo. Por lo tanto, ahora todos tenemos que guardar el domingo. Lo estoy diciendo yo, va a decir, en tono apacible. Declara que aunque aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, es decir, el sábado. Los que persisten en santificar el día sábado blasfeman su nombre, dice, porque se niegan a oír sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad.
es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Claro, va a hablar como hablaba Cristo, su forma de hablar, sus tonos van a ser tranquilos y claro, eso va a persuadir a todo el mundo. Por eso va a ser un engaño poderoso y va a ser casi irresistible lo que están viendo. Pero recuerden, Cristo no va a tocar el piso, la tierra, no lo va a tocar. Y está profetizado que Satanás lo va a hacer. El libro Maranata, en la página 204, dice: Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no lo reconozca. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás hará uso de todo su poder para acosar, tentar y descarriar al pueblo de Dios. Quien se atrevió a hacer frente, tentar y vituperar a nuestro Señor, a Cristo, y tuvo poder para tomarlo en sus brazos y llevarlo a las aldeas del templo y a una montaña muy elevada, ejercerá un poder hasta un grado sorprendente sobre la presente generación, que es muy inferior en sabiduría a su Señor y que ignora casi totalmente la sutileza y la fuerza de Satanás. Afectará de un modo maravilloso los cuerpos de los que se inclinan naturalmente a ejecutar sus mandatos. Vendrá haciéndose pasar por Cristo, haciendo grandiosos milagros. No te va a hacer milagros. Y los hombres se postrarán, se van a arrodillar y lo adorarán como a Jesucristo. Se nos ordenará adorar a este ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. ¿Qué haremos? Se nos va a ordenar que debemos postrarnos y darle gloria a este supuesto Cristo, que es Satanás. Decirle que Cristo nos ha advertido precisamente contra un enemigo tal. Cristo ha dicho que esto iba a suceder, que es el peor adversario del hombre y que, sin embargo, pretende ser Dios. Y que cuando Cristo haga su aparición será con poder y gran gloria, empañado por 10.000 veces 10.000 ángeles y millares, y cuando venga conoceremos su voz. Todo lo que va a pasar. El tiempo viene cuando Satanás obrará milagros delante de vuestros propios ojos, pretendiendo que Él es Cristo. Y si vuestros pies no están firmemente establecidos en la verdad de Dios, seréis apartados de vuestro fundamento. Satanás está decidido a continuar la lucha hasta el fin. Viene como un ángel de luz, afirma que es Cristo y engañará al mundo, pero su triunfo será corto. Noten, va a gobernar supuestamente el mundo, pero va a ser corto eso. Ninguna tormenta en tempestad puede conmover a aquellos cuyos pies están afirmados contra los principios de verdad eterna. Podrán resistir este tiempo de apostasía casi universal. Interesante lo que dice. Y Evento de los últimos días, en la página 172, dice: a medida que se acerca la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo, instrumentos satánicos son impulsados desde abajo. Satanás no solo aparecerá como un ser humano, sino que personificará a Jesucristo. Noten, eso es lo que va a suceder antes del cierre de gracia. Se va a aparecer como un ser humano que estuvo muerto, va a decir: estuve muerto, pero acá estoy vivo. Pero acá va a aparecer como Satanás después del cierre de gracia. Y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como Señor de señores y Rey de reyes. El mundo, como ha rechazado el mensaje de Cristo, lo va a aceptar. Justamente no les permitió copiar la segunda venida de Cristo. Miren lo que dice el Conflicto de los Siglos, en la página 683, párrafo 2. No se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. No puede copiar la segunda venida de Jesús. Por eso Él se va a presentar en el mundo y va a hablar con el mundo, pero no se va a ver como la segunda venida de Cristo. Ahora, es interesante, ya estamos llegando al fin prácticamente. Ahora vamos a ver la angustia de Jacob, que este es un periodo donde los hijos de Dios tienen que pasar por este proceso. Vamos a ver Jeremías, justamente capítulo 30, los versículos 5 al 7. Miren lo que dice el tiempo de angustia de Jacob: porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado.
Va a ser un tiempo de angustia que va a pasar el tiempo. El tiempo de angustia de Jacob, ¿se acuerdan que Jacob luchó contra Jehová? Luchó contra Cristo sería, justamente. Pero él se mantuvo firme, firme, firme. Estaba triste, abatido, pero se mantuvo firme. Pero era un tiempo de angustia, pero se mantuvo firme. Y eso es lo que tiene que pasar con los hijos de Dios, o mejor dicho, lo que va a pasar en ese tiempo con los hijos de Dios. Primero se escrito en la página 36, párrafo 2, dice: vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Mientras que Cristo está en el santuario, los ángeles van a estar protegiendo. Y entonces caerán las 7 plagas postreras. Después que Cristo termine, van a caer las 7 últimas plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Miren lo que está diciendo. Los malvados pensaron que había traído los juicios de Dios sobre ellos y que podían retraer de la tierra las plagas que habían caído. Se promulgó un decreto para matar a los santos, la cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Ese fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Evento de los últimos días, en la página 266, como el tiempo de angustia de Jacob tiene título, dice: finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y atemoriza al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en América del Norte, Estados Unidos, actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia escritas por el profeta y llamadas al tiempo de la apertura de Jacob, porque lo que ven los hombres parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los precedieron. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje parecer en las manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. Día y noche claman a Dios para que los libre. Como Jacob, todos luchan con Dios. Sus semblantes expresan la agonía de sus almas. Están pálidos, pero no dejan de orar con fervor. Noten algo interesante: el pueblo de Dios va a pasar por un tiempo que nunca ha pasado, pero van a seguir manteniéndose en orar a Dios con fervor, dice. Claro, no saben que ya se cerró el tiempo de gracia y están salvos, pero ellos no lo saben. Tienen que pasar por este tiempo de angustia, justamente. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo: hemos oído voz de temblor, espanto y no de paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. Interesante lo que decía Jeremías, esto lo hemos leído. Ahora, ¿qué va a pasar después que caiga la última plaga, sí, que es el granizo? Justamente viene antes la segunda venida de Cristo, ¿sí? Viene todos estos puntos: la liberación del pueblo de Dios, la resurrección especial, aparece la ley de Dios en el cielo y Dios anuncia el día y la hora de su venida. Todo eso va a pasar desde que cae la última plaga hasta la segunda venida de Cristo. La liberación del pueblo de Dios, en Daniel capítulo 12 versículo 1, dice: al final, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, ¿sí? Van a ser libertados en ese tiempo. En Conflicto de los Siglos, la página 694, párrafo 2, dice: es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Interesante, ¿no? Evento de los últimos días, la página 273, párrafo 2, dice: los cimientos de la tierra temblarán. O sea, la tierra va a temblar
Los edificios vacilarán y caerán con espantoso fragor. El mar hervirá como una olla, y toda la tierra será terriblemente conmovida. El cautiverio de los justos se cambiará, y con suave y solemne susurro se dirán unos a otros: somos librados. Es la voz de Dios. Interesante lo que va a pasar en ese periodo. Van a ser librados. Se va a escuchar la voz de Dios. Somos libres, dice. Primero es escrito en la página 37, en el párrafo 0 sería. Dice: entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144.000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Recuerden que los 144.000 no son números literales, sino que representa a aquellas personas que no van a conocer la muerte. Los 144.000. ¿Sí? Primero es escrito en la página 285, párrafo 1, dice: Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaron derredor de ellos, apareció de pronto el sol en toda su refulgencia, y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de liberación. ¿Sí? Se están viendo que es una señal de Dios que lo está librando. Y ese es el momento de una resurrección especial. ¿Cómo especial? Sí, todavía Cristo no ha venido. Cuando vuelva el Señor Jesucristo, vamos a leer al final, va a resucitar, pero acá va a haber una resurrección especial. ¿Cómo es eso?, me pueden preguntar. Presten atención. En Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, los que están muertos serán despertados, serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Interesante esto. He aquí vienen las nubes, dice Apocalipsis capítulo 1:7, y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Noten acá, van a resucitar un grupo especial, que ahora vamos a ver quiénes son, pero también dentro de ese grupo van a resucitar todas aquellas personas que estuvieron en la muerte de Cristo. Miren lo que dice el Conflicto de los Siglos en la página 695, párrafo 1. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12:1, lo que leímos recién. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Note lo interesante. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. ¿Y cuándo comenzó esto? Desde el año 1844. Todos los que murieron aceptando por fe el mensaje de los tres ángeles van a resucitar antes de la segunda venida de Cristo. Sigamos leyendo. Evento de los últimos días, en la página 230 dice: la séptima plaga y la resurrección especial. Miren lo que dice: síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16:18. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se aparecen por todos lados. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras. Miren lo que está pasando de todo en la tierra. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Granizo grande, cada uno como el peso de un talento, 34 kilos, hace su obra de destrucción. Los sepulcros se abren, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Note lo que está diciendo? Está repitiendo lo mismo acá. Van a resucitar todos los que aceptaron, empezaron a vivir desde el mensaje de los tres ángeles, de 1844 acá en adelante. Es decir, nosotros como creyentes vamos a estar en esa resurrección especial.
pero también van a resucitar todas aquellas personas que estuvieron involucrados con el juicio y la muerte del Señor Jesucristo. Los romanos, los judíos, es decir, fariseos, escribas que estuvieron condenando al Señor Jesucristo, que el Señor Jesús le dijo, ustedes me van a ver cuando yo vuelva. Esa es la resurrección especial. Dos grupos se levantan, los que para vida eterna y los que resucitan para que vean cómo vuelve el Señor Jesucristo, como Él había dicho. Dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel serán glorificados de la tumba para ir al pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron. Mirá, lo que estamos diciendo es, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Noten, no solamente es para que vean todo lo que el Señor Jesucristo le dijo, que van a ver en gloria, sino para que vean que va a haber un grupo que va a resucitar, que justamente son los que viven el mensaje del tercer ángel. Va a aparecer la ley de Dios. Interesante lo que dice Salmos, capítulo 50, versículo 6. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Dios va a mostrar, ¿sí?, la ley. Miren lo que dice el conflicto de los siglos en la página 697, párrafo 1. Entonces aparecerá en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra. Se va a ver la ley de Dios en el cielo. Muy interesante eso, ¿sí? Y Dios va a anunciar el día y la hora de su venida. Él mismo lo va a decir, ¿sí? Conflicto de los siglos. Interesante, hay muchas personas que están diciendo, incluso nuestra fe adventista, están diciendo que Cristo va a venir para el año 2031 porque se va a cumplir 2000 años de la muerte en la cruz. Pero acá dice que Dios mismo va a decir el día y la hora. Mira lo que dice el conflicto de los siglos, en la página 698, párrafo 2. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de su venida, de la venida de Jesús. Noten, desde el cielo se va a oír la voz de Dios que va a anunciar el día y la hora que va a venir Jesús. Y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de las más estrepitosos truenos. Primeros escritos, página 34, párrafo 1. Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. Otra vez, Dios va a anunciar la venida del Señor Jesucristo. Lo está repitiendo continuamente. Entonces el año 31 no puede ser. Estamos poniendo fecha. El único que va a darnos el día y la hora es Dios mismo. Lo dice claro. Noten. Ahora ya en la parte final vamos a estar justamente cuando venga el Señor Jesucristo, la segunda venida, va a ser la resurrección de los justos y la transformación de los vivos. Justamente la resurrección de los justos está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten algo interesante, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Después viene la transformación de los justos, es decir, van a estar los 144.000 y ese grupo en un abrir y cerrar de ojos serán transformados. Dice en 1 Corintios 15, 51 al 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. No es tan interesante. Pablo lo está poniendo en presente. Seremos transformados. Él se está poniendo, pero Pablo ya murió. Y nosotros podemos tener esa perspectiva, ¿no? Nosotros seremos transformados, pero podemos pasar al descanso. Pero sigamos. Seremos transformados, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, los que están vivos, los 144.000. Porque es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Y versículo 54 dice,
y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórdida es devorada, es la muerte en victoria. La muerte es devorado, se triunfó, son resucitados. Y los que no son resucitados, los que están vivos en un abrir y cerrar de ojos son transformados y ya tienen un cuerpo inmortal para toda la eternidad. Es interesante esto. Y justamente para ir terminando, el conflicto de los siglos, en la página 702, en el párrafo 1 en adelante dice: entre las naciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor del trueno, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos, los que murieron. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo, exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando. Noten, de la prisión de la muerte, está enterrado, sale la persona revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mejor dicho, acá lo que está expresando el Señor Jesucristo es eso. Y los justos vivos unen sus voces a los de los santos resucitados en promulga y alegra exclamación de victoria. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando ellas fueran depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberanía altura, es muy alto, y formas majestuosas, de porte poco inferior al Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En ese respecto se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía, es decir, frescura y el vigor de la eterna juventud. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y la filosofía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada de otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Se terminó todo. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde el tanto tiempo perdido, Edén, los redimidos cerrarán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria divina. Van a seguir creciendo hasta llegar a ser como lo va a ser Adán, obviamente. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando un espíritu, cuerpo y alma, la imagen perfecta de su Señor. Oh maravillosa redención, tan descrita y tan esperada y contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Los justos vivos son mudados en un momento de abrir de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Y termino diciendo con esto: los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niños a los brazos de sus madres. Interesante, ¿no? Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Miren todo lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo y recién ahí están subiendo para ir al cielo, para vivir 1000 años, y después viene justamente la tercera venida de Cristo, donde justamente tiene que poner fin a Satanás. Pero eso es otro tema que lo pueden buscar, ¿sí?
pueden buscar justamente el infierno. Y también pueden buscar para ver los 3 juicios de Dios. Ahí justamente yo expando y doy detalles de esto, pero es otro tema que lo pueden buscar en mi canal. Pero muy interesante todo lo que va a pasar. Es sumamente importante. Ahora sí, vamos a ver todo lo que hemos visto en estas 2 clases. Justamente esto es lo que había hecho, mejor dicho, con mi hermano Erwin hace mucho tiempo atrás, calculo que 24 años aproximadamente. Esta línea de tiempo que comienza desde hoy hasta la segunda venida de Cristo. En la primera lección, en la primera clase, mejor dicho, hemos estudiado justamente desde hoy hasta el fin del tiempo de gracia. Y hoy hemos visto el fin del tiempo de gracia hasta la segunda venida de Cristo. Pero repasemos rápidamente lo que hemos visto. Estamos viviendo hoy en tiempos que las desgracias o desastres naturales y la maldad del mundo sigue aumentando y va a seguir aumentando cada día más. Esto va a provocar justamente que se imponga primero en los Estados Unidos la ley dominical, que va a ser la ruina nacional de los Estados Unidos, y luego va a venir una ley dominical universal y va a ser la ruina mundial. En ese proceso justamente va a haber una triple alianza. Se va a unir el romanismo papal, el protestantismo y el espiritismo, ¿sí? Y se va a imponer la ley dominical, que es ni comprar ni vender, ¿sí? La marca de la bestia. En ese proceso justamente cuando se imponga la ley dominical es el proceso de sellamiento que empieza por la Iglesia de Dios. Y empieza justamente el juicio de los vivos en esta etapa. Cristo comenzó el juicio de los muertos en 1844, cuando pasó el lugar santo al lugar santísimo. Y ahí comienza el juicio de los vivos. Pero cuando se impone la ley dominical, empieza el juicio de los vivos. Y todos los que mantienen y se mantienen leales a Dios, van a recibir el Espíritu Santo y se va a producir la lluvia tardía, el fuerte pregón a todo el mundo. Pero es el momento de huir de las grandes ciudades. Las plagas van a ser mitigadas por la gracia de Dios, pero se van a seguir incrementando las calamidades cada día más, cada día más. En ese periodo no va a haber mártires, va a haber mártires, muchos van a morir. Ese es el pequeño tiempo de angustia y ahí se van a aparecer los demonios como seres queridos. Todo eso está en la clase anterior, lo pueden buscar. Ahí viene después de eso el fin del tiempo de gracia. Cristo termina su obra de intercesión y ahí cae la primera plaga, que son úlceras malignas, y se escucha justamente que Cristo dice, hecho es. Terminó su obra de expiación, interceder por el pueblo, y caen las plagas. Es el tiempo de hambre de la palabra de Dios que no lo van a hallar, que lo hemos leído. Es el gran tiempo de angustia que comienza justamente en ese momento. Luego cae la segunda plaga, que el mar se convierte en sangre, y la tercera plaga, los ríos se convierten en sangre. Y justamente en ese periodo se va a imponer el decreto de muerte. Ya oficialmente, aunque ya se estaba quitando la vida a los seres que siguen a Dios, desde que se imponga la ley dominical, no hay un decreto oficial, por así decirlo, pero ahí se da un decreto y es el momento de huir de las pequeñas ciudades. Antes huimos de las grandes ciudades hasta el fin del tiempo de gracia, desde que comienza la ley dominical, obviamente, hasta el tiempo de gracia. Hasta el fin del tiempo de gracia es el momento de huir de las grandes ciudades, pero justamente en la tercera plaga en adelante es el momento de huir de las pequeñas ciudades. Ahora, en ese periodo, justamente, desde que cae la primera plaga hasta la tercera plaga aproximadamente, Satanás se hará pasar por Cristo. No le es permitido copiar la segunda venida de Cristo. Se va a aparecer a todo el mundo, va a hablar como Cristo hablaba, expresiones de Cristo, y va a decir él mismo que cambió del sábado domingo la adoración y que hay que adorarlo. Por eso hay desastres naturales, básicamente. Luego, la cuarta plaga es el calentamiento del sol. La quinta plaga, tinieblas. Luego viene la sexta plaga, que es el Armagedón, el secamiento del río Éufrates, y es la caída de Babilonia, que es el capítulo 18 de Apocalipsis, ¿sí? Y finalmente llega la séptima, última plaga. Nagramos del cielo dice, hecho está, se terminó las plagas. Va a caer granizo y un talento, hemos visto que pesa aproximadamente 34 kilos, ¿sí? Y desde la tercera plaga
aproximadamente hasta la séptima plaga va a ser el tiempo de angustia de Jacob, donde el pueblo de Dios va a tener que pasar por ese periodo. Después que caiga justamente la séptima plaga, se va a proceder va a suceder estas últimas cosas. Va a ser la liberación del pueblo de Dios, va a haber una resurrección especial. Todos los que han aceptado el mensaje del tercer ángel van a resucitar antes de que venga el Señor Jesucristo. Eso es interesante. Y van a resucitar todos los que estuvieron en la muerte del Señor Jesucristo. Romanos, fariseos, ¿sí? Saduceos, etcétera, que estuvieron todos ahí y quitaron la vida del Señor Jesucristo. Esos van a resucitar y van a volver a morir. Va a aparecer la ley de Dios en el cielo y Dios mismo va a anunciar el día y la hora de la venida del Señor Jesucristo. Hasta que finalmente se produce la segunda venida del Señor Jesucristo y Él va a venir y va a resucitar a los justos, que desde Abel sería el primer muerto hasta el cierre de gracia, la última persona que murió por Cristo. Pero van a quedar vivos un grupo que son los 144.000, que no son literales ese número, y va a ser el momento de transformación de los justos vivos, en este caso, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Todo eso va a pasar. Si quieren pueden bajar esto y tenerlo guardado porque es muy interesante. Simplemente, repito de vuelta, doy gracias al Señor por todo esto. Junto con mi hermano hemos hecho este trabajo y nos gusta esto porque necesitamos prepararnos. Como dije, el profesor Carl Boscan esto lo está enseñando a sus alumnos y estoy muy agradecido por esto. Pero debemos prepararnos porque el Señor Jesucristo está pronto por volver. Es tiempo de orar, meditar en todo lo que está sucediendo en el mundo. Los desastres naturales siguen aumentando, la maldad en la tierra sigue aumentando. Todo esto nos está abriendo las puertas porque esto nos está mostrando que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Que el Señor Jesús te bendiga.